Buenas tardes, bienvenidos a otro curso de geotopografía. En esta ocasión vamos a empezar a desarrollar la sección de planiantimetría. Es decir, hasta ahora hemos estudiado todo lo que se refiere a la topografía y a la geodesia en relación a la parte planimétrica, digamos así, de todos las representaciones o de nuestros levantamientos, nuestras funciones, nuestros cálculos, nuestros programas. Ahora vamos a sumar a la parte de planimetría la altimetría, con lo cual vamos a hacer una pequeña descripción, digamos así, de cuáles son las formas en las cuales vamos a encontrar o vamos a poder desarrollar esta determinación de alturas, es decir, cuáles son los métodos utilizados para la determinación de alturas. Básicamente son cuatro, A, B, C, D, que todos se denominan como nivelación geométrica, nivelación trigonométrica, nivelación barométrica y también nivelación taquimétrica, aunque es más común, digamos así, el encontrarlo con el nombre de taquimetría, solamente y a secas. Vamos a ver que la nivelación geométrica dentro de estas cuatro sigue teniendo un rol fundamental, sobre todo en las mediciones de obra, en mediciones rápidas, en mediciones donde haya que tomar eh, niveles o haya que tomar datos, procesarlos y tomar decisiones sobre ellos rápidamente. La nivelación trigonométrica y la nivelación barométrica, si bien la primera de estas es muy precisa, sigue utilizándose, aunque en menos medida que la nivelación barométrica, que ya está en desuso o por lo menos en muy pocos situaciones, digamos así, se usa este tipo de nivelación. La nivelación trigonométrica sigue siendo una nivelación de alta precisión. Y por último, la taquimétrica o la taquimetría es una de las más rápidas y también versátiles. Con lo cual, la primera y la última van a ser focos, digamos así, principal de esta parte, digamos así, de la geotopografía, debido justamente a su rapidez y a su versatilidad en la eh, obra, en el proyecto, en la obtención en general de datos rápidos, precisos y que son de mucha utilidad. Comenzamos a ver aquí, vamos a tener lo que es la definición, digamos, de nivelación, o sea, un proceso en el cual podemos definir por medio de mediciones, elevaciones o altitudes de los puntos de la Tierra. Hagamos de cuenta que esto es un corte, aquí tenemos la superficie terrestre, y un plano de comparación o superficie de referencia, en el cual decimos, en respecto a este plano, el punto A situado en esa superficie terrestre va a tener tal elevación o va a tener tal cota, tal altitud. La elevación o altitud entonces es la distancia vertical medida desde la superficie terrestre hasta el plano de referencia que nosotros hayamos impuesto o que eventualmente tengamos que hacerlo. La distancia vertical debe ser medida a lo largo de esa línea definida que básicamente tiene la dirección de la gravedad o de la plomada, del hilo de la plomada. Algunos autores llaman como la dirección o la distancia vertical, cómo tiene que ser medida, digamos así.
Aquí debajo tenemos lo que es una superficie un poquito más real, digamos, en lo que es la irregularidad de la superficie terrestre, y por lo cual podemos ver que las dos superficies geodésicas para poder representar el plano terrestre, como son la superficie del geoide y del elipsoide. Veamos que hay muy poca diferencia, debería haber muy poca diferencia, digamos, entre estas superficies. Ahora, las condiciones locales, como esta elevación o esta depresión, no pueden ser tenidas en cuenta por una superficie tan macro como son estas superficies geodésicas. Por ello, vamos a necesitar hacer el detalle, digamos así, la topografía de detalle, la nivelación de detalles, es decir, vamos a necesitar conocer la altimetría y luego la vamos a relacionar con la planimetría. Por ahora, la altimetría de este lugar sería en el punto A, digamos, vamos a tener una línea denominada B sub A, que básicamente va a ser la vertical del lugar. La vertical, B sub A, es la vertical que pasa por A. Noten que tiene una inclinación distinta a la vertical que pasa por B, debido a que la línea vertical, digamos así por definición, va a seguir la gravedad del hilo de la plomada, como dijimos. Entonces, a medida que nosotros cambiemos o nos reubiquemos, cada una de esas ubicaciones va a tener distintos verticales. Ahora bien, si nuestro relevamiento tiene una amplitud tal que la curvatura terrestre no ocasione este cambio grande en lo que son las condiciones de verticalidad y todas estas definiciones que vamos a ver, que básicamente va a ser el campo de acción de las nivelaciones, digamos, o por lo menos nuestros trabajos, no lo vamos a tener que corregir. Ahora bien, también vamos a abordar en el caso en el que estas extensiones sean mayores y lo tengamos que ser corregidos. Entonces, siguiendo con la definición, definimos como superficie de nivel a una superficie curva. Noten que aquí la superficie de nivel está asociada al punto A. Esta sería la superficie de nivel en el punto A, digamos así. Y la superficie de nivel en el punto B estaría más aquí, no está dibujada, lo vamos a ver en la próxima filmina, pero son concéntricas, digamos así. Que dice es perpendicular al plano de la plomada o al eje, digamos así, de la plomada. Aquí hay un eje recto, aquí hay un eje recto, aquí hay un eje recto. Siempre las superficies de nivel van a ser perpendiculares a la línea de la plomada. El plano horizontal es justamente una reducción de la superficie horizontal, que digamos así, por su área, por lo que abarca, va a ser una superficie pequeña, y la vamos a asociar con un plano que también va a estar perpendicular a la dirección de la gravedad. Haciendo una pequeña aclaración sobre la superficie de nivel, decimos que estas superficies van a tener formas esferoidales concéntricas. En realidad van a tener la forma de la superficie que nosotros adoptemos como referencia de la superficie terrestre, digamos. Cuando son pequeñas, estas superficies se consideran como planos o como plana. De ahí viene justamente la definición de plano horizontal. Es decir, que es el plano, digamos, sería una superficie, pero en un plano regional o local. El plano de referencia es algo muy utilizado debido a que muchos elementos en la ingeniería civil, obras viales, eh, marítimas o de redes, o sea, lineales,
van a necesitar esa superficie de referencia para poder hablar localmente de altitud. Entonces, básicamente es el plano o el nivel que uno toma, tal como está aquí en la figura primera que vimos, como referencia para las elevaciones. Y muchas veces se llama plano de referencia vertical, plano de comparación, aunque en realidad no sea un plano. Aquí vemos dos superficies horizontal, dos superficies, una la superficie que pasa por el punto A y la otra la que pasa por el punto B. Entonces, por definición, el desnivel digamos, entre dos puntos es la distancia vertical entre las dos superficies equipotenciales que pasan por dichos puntos, es decir, por el punto A y por el punto B, obtendremos la diferencia o el desnivel delta AB. Por otro lado, el desnivel también se puede definir como la diferencia de elevación o cota. Para eso necesitamos tener la elevación o cota, puede ser en dos sistemas, en un sistema local o en un sistema global. Ese plano de referencia, digamos así, puede ser un plano arbitrario. Y noten aquí que el plano, digamos así, horizontal que pasa por A, es un plano que se separa, digamos así, de la superficie debido a que esto es perpendicular en este punto y es el plano horizontal del punto A. Entonces, por un lado, agregamos dos definiciones más. Básicamente, la línea de nivel es la línea contenida en la superficie de nivel, es decir, es una línea curva que estaría aquí, digamos, estaría contenida en esta superficie. Y la línea horizontal, que básicamente es un plano horizontal extendido, que va a pasar por el punto y va a ser siempre perpendicular a la vertical del lugar, digamos. Para la solución de problemas prácticos, digamos, en la ingeniería, de estas obras que mencioné recién, debemos estimar hasta qué punto se puede asumir, sin un apreciable error, que el plano horizontal coincida en la extensión con toda la superficie de nivel. Es decir, si nosotros aquí nos enfocamos, notemos que al ser tangente digamos así, el plano horizontal a la superficie horizontal, en mucha extensión es prácticamente lo mismo, o sea, se confunde. Bueno, justamente la idea para las soluciones prácticas que vamos a dar es que suponemos que no tenemos, o por lo menos gran error al decir que estamos trabajando en un plano horizontal y no en la superficie de nivel que debería ser. Es decir, que estamos considerando aquí la tierra plana por no cometer errores excesivos. Para lo cual vamos a estudiar brevemente lo que es la curvatura y la refracción para ver cuánto de este error o cuán alejado de la realidad estamos. Entonces, entre la curvatura, vamos a analizarla aquí, a lo que es la curvatura primero, y luego la refracción de este otro lado. Básicamente la curvatura que vemos en la figura es la desviación vertical de B entre la línea horizontal que pasa por el punto A y la superficie de nivel que contiene, digamos, al punto A y el punto B. O sea, la superficie de nivel es, digamos, contiene a los dos puntos, al punto A y al punto B, con lo cual digamos, la delta AB acá sería 0. Bueno, si nosotros lanzamos una visual, en realidad estaríamos midiendo dB porque aquí estaría nuestra regla, con lo cual decimos que aproximadamente CM, o sea, el valor CM es la desviación vertical a raíz de la curvatura terrestre y va a ser aproximadamente, y digo aproximadamente porque esto depende
de muchos factores, nosotros lo vamos a ver muy resumido, es una constante por k al cuadrado, siendo k al cuadrado la distancia AB medida en kilómetros. Luego vamos a ahondar un poquito más sobre este valor relacionado obviamente también a la curvatura para ver los dos efectos en simultáneo. Esto nos daría un resultado de cm en unidades métricas, o sea, en metro. Por otro lado, si definimos a cm, podemos, digamos, con la definición de cm, podemos decir que es el alejamiento, digamos así, de una superficie de nivel con respecto a la línea horizontal medida en metros. Es el alejamiento aquí. Considerando, digamos, que justamente A y B están en una misma superficie de nivel, es decir, que tendrían la misma elevación. Decimos entonces que esto es una suposición, es una forma de ver el efecto de la curvatura de la Tierra, ocasionaría que la lectura en B tuviese una magnitud aumentada BD, o sea, un segmento BD o CM como lo hemos calculado. Por otro lado, tenemos la refracción de la luz, que básicamente es el efecto, digamos así, que los rayos de luz al atravesar la atmósfera son desviados o refractados hacia la superficie, es decir, es como que son desviados en una trayectoria curva hacia la superficie. Noten que aquí está la superficie en amarillo y el rayo, o sea, la línea horizontal se desvía del rayo, de la visual, en un segmento HR, digamos, un segmento menor al de la curvatura que vimos recién, pero este sería el efecto, o sea, achata a esa línea horizontal debido a las capas de la atmósfera. Entonces, básicamente, la visual horizontal sería AH. La visual en este otro punto sería AH. Ahora, el punto, digamos así, o la medición, en realidad, que nosotros haríamos al lanzar una visual sería H o AR, digamos, considerando este punto como el punto A, que es básicamente el que proyecta porque está en la misma superficie de nivel, digamos. Entonces, resumiendo, básicamente hace que la refracción hace que los objetos parezcan más altos de lo que realmente son. Por lo tanto, las lecturas sean menores de lo que deberían ser, digamos, para una línea de visual horizontal, es decir, comparándolo siempre con la horizontal, que es la definición. Entonces, el R sub M, básicamente, para la visual horizontal, va a ser la refracción, o va a ser el valor, digamos, por el cual vamos a ver disminuida esta distancia que sería HA y que ahora es AR, digamos. Entonces, básicamente ese desplazamiento angular lo hacemos también aproximado debido a que depende de muchos factores. Y encima, digamos, igual que el anterior, pero encima tiene estos valores, tienen condiciones de mucha variabilidad, digamos, debido a que básicamente son las condiciones atmosféricas, la longitud de la línea que vayamos a medir, la longitud esta, el ángulo de la visual respecto de la vertical que lancemos la visual, con lo cual tenemos muchos elementos externos. Entonces tenemos aquí un coeficiente también multiplicado por el k al cuadrado, nuevamente el k al cuadrado, igual que en la anterior,
es la distancia AB, en este caso AB, en este caso sería AA, por como dijimos, no siendo el mismo punto, sino que siendo este punto A minúscula, podríamos llamar, por ejemplo. Entonces, por otro lado, vemos que el coeficiente, digamos así, de este efecto es menor que el anterior. Con lo cual ya podemos tomar, digamos así, una pequeña comparación entre la refracción y la curvatura. El valor, digamos así, de refracción es casi la séptima parte del efecto de la curvatura. Pero, ¿qué es lo bueno? Digamos, que es en sentido contrario. Fíjense que esto es como que la curvatura acá aumentaría un BD, aquí va a disminuir. Entonces, básicamente se van a compensar entre, digamos, la combinación de estos dos efectos, que son los dos efectos naturales comunes que siempre vamos a tener, y que básicamente van a depender de la distancia que querramos medir, es decir, de la distancia B o de el K al cuadrado en forma exponencial, con lo cual vamos a tener mucha sensibilidad en el cálculo para lo que es las longitudes, digamos así, de nivelación, básicamente. Pero volviendo a que combinamos, digamos, dos efectos de sentido contrario, esa combinación, curvatura y refracción, básicamente se van a compensar. Entonces, si nosotros ahora decimos, bueno, ¿cuál va a ser el efecto? El efecto va a ser esto, o sea, acá compensamos, el efecto en realidad va a ser menor, digamos, mayor que la refracción, pero menor que la curvatura, y a esto si le damos números, por ejemplo, en una nivelación de 100 metros, o sea que entre A y B va a haber 100 metros, básicamente el HM, es decir, el error, básicamente la disminución, la diferencia entre lo que medimos y lo que realmente debería medir, son 0,675 milímetros, o sea, medio milímetro. Con lo cual, en estas nivelaciones, 100, 200, 300 metros, estamos hablando de un error entre medio milímetro y 2 milímetros, 3 milímetros en el peor de los casos. Es decir, que son errores que lo vamos a asumir como que van a ser superados en realidad por los errores de metodología y no vamos a hacer una corrección de estos errores. Lo vamos a volver a ver a estos errores, lo vamos a corregir para nivelaciones de mayor precisión. En conclusión, los efectos combinados, digamos así, el último renglón, de la curvatura y refracción producen ligeramente aumentos en las lecturas que realizamos. ¿Estamos? Ahora bien, pasando ya a la nivelación geométrica, particularmente la nivelación que más se utiliza en los estudios de ingeniería, tanto para proyectos, para anteproyectos, incluso para croquis de proyectos, durante la obra. Siempre van a ver ustedes este aparato y que están asociados a la cinta métrica y a una mira. El trípode, obviamente, y básicamente la nivelación geométrico diferencial, diferencial toma el nombre debido a la diferencia de lecturas, es el procedimiento que nos permite determinar el desnivel, por ejemplo, entre el punto A y el punto B. Acá vemos claramente que digamos, el punto A está en el valle y el punto B está en la montaña. Entonces, vamos a hacer una medición, una metodología con estos instrumentos para poder establecer el desnivel, digamos, entre A y B. Teniendo en cuenta de que en la nivelación geométrica, digamos, la Tierra se considera como un elipsoide, pero como resulta complicada en la teoría de nivelación tomar estos elementos de curvatura y refracción, todas las mediciones necesarias las vamos a tratar de hacer en términos corrientes, es decir, sin, es decir, priorizando la práctica
sobre el error que ya hemos visto que es muy bajo. Entonces, para los trabajos que pueden ser caminos, vías, nivelación de tuberías, a gravedad, lo que sea, y la corrección también en obra de niveles, de verificación de niveles, las correcciones en forma de la elipsoidal, digamos, respecto de la parte plana, la vamos a dejar en un, digamos así, la vamos a dejar de lado por ahora, ¿sí? Y vamos a ir sobre las mediciones siempre acotadas. Es decir, vamos a hacer mediciones, ya vamos a ver un poquito más por qué más adelante, pero entre 30, 50, 100 metros, con lo cual vimos que no tenemos grandes influencias y las correcciones no tomarían gran importancia y realmente nos complicarían mucho los cálculos. Con lo cual, salvo que sean nivelaciones de alta precisión, no lo vamos a tener en cuenta. Vamos a ver ahora, fíjense, el punto A y el punto B, una pequeña animación. Vamos a instalar la regla en el punto A, luego instalamos el equipo o el nivel o el anteojo o el altímetro, está denominado de todas esas maneras, el aparato con el trípode, y luego la regla en el punto B, haciendo primero la medición en el punto A y luego la medición en el punto B. Ese va a ser nuestro sentido de avance. Básicamente, eso es lo que vamos a hacer, ya lo vamos a ver más en detalle a cómo hacemos. ¿Por qué ponemos el instrumento? Esto sí es importante ver que aquí nosotros tenemos que valorar el desnivel para instalar el equipo. Podríamos haber puesto el equipo aquí, pero noten que la visual del equipo sobre esta regla puede ser leída, pero no sobre aquello. Esto es debido a que las condiciones topográficas no son adecuadas para instalar la estación en este lugar, sino que vamos a tener que ir a una configuración en la cual el equipo, digamos, está en el centro de los dos puntos A y B, que básicamente nos dan dos métodos distintos y que cuando la distancia o el desnivel, digamos, puede ser medido con una sola estación, llamémosle así, del aparato, la denominamos nivelación geométrica simple. Es decir, que vamos a instalar o en un extremo y haciendo una visual de la regla, o en el medio y haciendo la visual entre los dos extremos o entre los dos puntos A y B de la regla en cada uno de ellos. Aquí claramente, por más que pongamos el equipo en el centro, la regla es muy baja, con lo cual no nos da la altura de la regla, y nuevamente, si tenemos el sentido así de avance, vamos hacia lo más alto, la regla, cuando lo pongamos aquí, no vamos a tener visual debido a que el terreno nos limita, con lo cual la nivelación compuesta es básicamente la interacción o la intercalación de varias estaciones, digamos así, cuando las condiciones topográficas no nos permiten, digamos así, una nivelación geométrica simple. Este nombre compuesta debido a que justamente está compuesta por muchos tramos. Entonces, la primera nivelación es la más tradicional. La segunda nivelación es desde, digamos, para lo que normalmente se hace, es lo que más frecuentemente vamos a hacer. Aquí notemos que la mira, que son estos elementos, están perfectamente verticales. Esa es una condición muy importante y que tenemos que siempre controlar, siempre controlar, aparte del equipo, que lo vemos aquí. Aquí tenemos el esquema de un nivel de anteojo y un nivel de anteojo basculante. Este nivel de anteojo basculante, noten que tiene el nombre debido a que puede bascular mediante un tornillo basculante,
Noten que aquí la base nivelante está muy desnivelada, pero no obstante, debido a ese desnivelamiento de la base, puede tomar algún ajuste por el tornillo de basculamiento y puede mantener la horizontabilidad. No es la finalidad, no es la finalidad, pero básicamente puede corregir la línea de colimación, es decir, la horizontalidad, ¿m? Y luego tenemos el nivel de burbuja, que básicamente es el que controla, en los dos equipos, es el que controla la línea de colimación horizontal. Y por otro lado, el nivel tubular va a tener un tornillo de ajuste para que pueda mantener o se pueda ajustar en el caso que haga falta la verticalidad, digamos. La condición de medida siempre va a ser el paralelismo, digamos, entre la línea de colimación o entre la visual, digamos, y el eje de burbuja. Ahora vamos a ver una pequeña animación, digamos así, bueno, con reiterar lo mismo, un concepto muy importante, que básicamente en la nivelación medimos la diferencia de nivel entre dos puntos a partir de una visual horizontal. Esa visual horizontal va a estar lanzada desde el aparato hacia las miras colocadas en dichos puntos. Por ejemplo, tenemos este desnivel, tenemos dos puntos que están estacados, digamos, están señalizados por una estaca en A y en B, y luego vamos a tener que situar nuestro nivel aproximadamente equidistante entre los dos puntos, es decir, desde el aparato hacia el punto B y hacia el aparato, y desde, perdón, hacia el punto A y desde el aparato hacia el punto B, debería ser aproximadamente la misma longitud. Ya vamos a ver bien por qué esa condición. Nuestro plano de referencia, decimos de que nuestro plano de referencia al punto A asigna un nivel de, o una cota de 95,40. Vamos a situar la mira en el punto A, vamos a realizar la medición, esa medición supongamos obtenemos el corte de mira, es decir, entre la línea de colimación, la lectura de la línea de colimación en la regla, 2,50 m. Luego, si bien podemos tener otra regla, o esta misma regla la llevamos al punto B y hacemos la visual hacia la mira en punto B. Allí obtenemos, por ejemplo, una lectura de 50 centímetros. Entonces el desnivel delta AB, es decir, entre A y B, va a ser la diferencia de esas dos medidas. 2,50, que es la medida atrás, L sub A, menos la medida hacia adelante, que es L sub B, desde la estación, estación por el estacionamiento del nivel, no de estación total, sino que el aparato es un nivel, eh, un nivel de anteojo, digamos, un altímetro. Y por otro lado, cuando sabemos la diferencia de nivel, digamos, el delta B, y conocemos la altura del plano de referencia a un punto, por ejemplo el punto A, luego conocemos la altura desde el punto de referencia o la cota del punto B, debido a que a la cota del punto A le sumamos la diferencia de altura. A los 95,40 metros le sumamos los 2 metros, con lo cual la altura del punto B o la cota del punto B va a ser 97 metros con 40. Por otro lado, vamos a tener los errores cometidos, así rápidamente, los errores sistemáticos. A este error lo vamos a ver en particular luego, la falta de paralelismo entre el eje de anteojo y el eje del nivel tubular. Eso lo vamos a corregir desde el aparato. Luego tenemos en los sistemáticos hundimiento de la mira o el aparato, falta de verticalidad de la mira, longitud inexacta de la mira. Todos estos los vamos a chequear desde digamos, desde un minucioso control para verificar
nuestro equipamiento, digamos, es un control de equipamiento y en la ejecución. El 4 sería un control de equipamiento y el 2 y el 3 en la ejecución. En los accidentales, el calado del nivel y la lectura de la mira, básicamente van a ser disminuidos con un desarrollo minucioso en la tarea o el método que vamos a desarrollar. Luego vamos a plantear dos hipótesis y el método que nos van a servir hacia adelante para ya ir calculando, digamos, todo por medio de planillas. La hipótesis es que la nivelación realizada tiene que ser de ida y vuelta. Es como la medición con cinta. Si nosotros tenemos solamente una medición, no podemos calcular, digamos, el error, digamos, no podemos tener una magnitud del error que estamos cometiendo. Con lo cual vamos a medir en ida y en vuelta. Es decir, si yo me vuelvo, en un momento nosotros íbamos de ida de A hasta B. Ahora también vamos a ir desde B hasta A. El desnivel, independientemente de cómo vayamos nosotros, el desnivel debería ser el mismo. Esa es nuestra hipótesis general. Luego, el desarrollo de la tarea está hecha por un operador que no cambia, digamos, siempre el mismo operador. No cambia el instrumental, es siempre el mismo. El método también es siempre el mismo. Las longitudes de los tramos nivelados van a ser iguales o aproximadamente iguales. Volvemos sobre este mismo concepto que ya lo reforzamos en las próximas filminas. Y el método se asume que es el mismo grado de exactitud a los desniveles y en consecuencia los resultados se promedian. Si nosotros decimos que al medir siempre cometemos el mismo error, con lo cual estamos diciendo que la exactitud se mantiene en toda la medición de desniveles y podemos decir, bueno, voy a promediar los resultados. El error accidental o de la lectura de mira, básicamente serían estos dos. Si nosotros tenemos una distancia corta, la apreciación que tenemos sobre la mira, fíjense en los números sobre la mira se ven más grandes, la apreciación es mayor. Con lo cual aquí, por ejemplo, este es el corte en 1 metro y aquí es 1 metro, 1 centímetro. Podría decir, aquí estoy cerca del centro, no, un poco menos, los 3 milímetros los puedo apreciar. Si la distancia es muy larga, la apreciación es menor, con lo cual noten que aquí casi que no se ven los números, pero bueno, vamos acumulando 1,50, 1, 2, 3, 4, 5, o sea, 1,55 sería la lectura de esta mira, con lo cual, para lograr exactitudes elevadas, conviene tomar longitudes de visuales cortas. Siempre vamos a recomendar esto que es también va a depender del tipo de nivelación que hagamos y el terreno. Pero básicamente el orden puede estar entre los 30 y 50 metros. De esta forma va a ser posible estimar sobre la regla el orden del milímetro, como vemos en el primer caso. También estas aclaraciones dependen del tipo de equipo que tengamos. Vamos a ver ahora cómo solucionamos el problema, digamos así, en el caso de existir un error de inclinación entre el eje de colimación y la vertical, digamos. Vamos a tener nuestro equipo D1 y D2 van a ser iguales, Si nosotros tenemos un error E, al nosotros decir que D1 y D2 son iguales, el error se va a mantener en los 360 grados de rotación de este nivel. Con lo cual, el error por la distancia, que va a ser la diferencia de medición que voy a tener aquí en esta regla, y el error por la distancia que voy a tener en esta otra regla, es decir, en la regla del punto A y en la regla del punto B, básicamente van a ser iguales, es decir, el producto, ¿cuál va a ser el error? Va a ser, o la diferencia, va a ser la distancia por la inclinación, que le llamo E a esta inclinación errónea, de la visual del aparato. Entonces, esta magnitud va a ser la misma en las dos
en las dos reglas. Si ahora yo hago digamos, la fórmula general del cálculo de desnivel, digo, la lectura en A menos la lectura en B. La lectura en A va a ser la lectura A1, que es la real, digamos así, desde la horizontal, que debería ser, menos, no, perdón, la A es la que voy a estimar, la real va a ser menos el error, con lo cual este corchete va a ser la medición real. Aquí aclaro nuevamente, la medición A es la medición con el error, es la medición que yo voy a tener con mi línea de colimación distinta o no paralela, como dice el título aquí arriba. Por lo tanto, voy a tener A menos B, A1 menos B1, me va a dar el desnivel. Debido a que E por D sub 1 y E por D sub 2 van a ser iguales, cuando yo desarrollo esto, se me van a cancelar estos dos errores y me va a quedar A1 menos B1. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que aunque haya error de paralelismo, siempre que nosotros respetemos esta distancia, digamos así, o que sea la misma, que el punto P sea equidistante entre la regla A y B, o dicho de otra forma, que D1 sea igual a D2, los errores se van a compensar y el error de paralelismo no me hace ninguna influencia en el cálculo del desnivel, digamos. Con lo cual, voy a estar exento, digamos así, de el error de paralelismo. No es bueno tener un equipo con este tipo de errores, con lo cual ahora vamos a ver cómo lo corregimos. El terreno puesto perfectamente horizontal, digamos, es solamente una ilustración. O sea, este método también se puede hacer cuando tenemos un desnivel. Es para una simplificación del ejemplo, nada más de la gráfica. Pero acá noten que el delta H a B es para cualquiera, con lo cual podría estar también en un terreno con un desnivel medio a alto. Y por lo tanto, la conjetura que acabo de decir también es válida. Es decir, para las nivelaciones que nosotros no estamos en un terreno horizontal, también es válido esto de adoptar la estación o el punto P equidistante entre los dos puntos a nivelar. Estamos solamente una cuestión de dibujo. Ahora veamos cómo corregimos ese error. Ese error lo vamos a corregir haciendo básicamente en las dos posiciones AB, que básicamente es D1 más D2, nos alejamos una D3 y vamos a tener una lectura B2 sobre la primera regla y una lectura A2 sobre la segunda regla. Estos son los errores cometidos, es decir, el error en el punto B va a ser D3 por el error y en el punto A va a ser la suma de todas estas longitudes D1 más D2 más D3 por el error. Aplicamos, digamos, la fórmula del desnivel. Esa fórmula del desnivel nos da una expresión. Esa expresión la voy a desarrollar. Si desarrollamos aquí haciendo distributiva, nos queda todo esto. Y luego agrupando básicamente los errores, o sea, cancelando y agrupando los errores, básicamente me va a dar A2 menos B2, es decir, las dos lecturas, menos básicamente las dos distancias intermedias de 1 más de 2 por el error. Cuando igualamos, digamos, por los dos métodos, porque nosotros ya habíamos medido aquí entre A y B en la filmina anterior, aquí ya lo tenemos, este sería el delta H a B, es decir, A1 menos B1. Ahora, ¿qué decimos? Bueno, A1, B1, el delta H es igual, entre A y B es igual, con lo cual A1 menos B1 va a ser igual a esta expresión, A2 menos B2 menos los errores cometidos.
el error cometido lo voy a poder magnificar, lo voy a poder tener presente aquí, con lo cual la corrección básicamente la voy a hacer por medio del tornillo de basculamiento. ¿Vieron en los esquemas que había un altímetro que tiene un tornillo de basculamiento? ¿Cómo lo corregimos? Básicamente, como dice la línea roja, la flecha roja en el gráfico, es decir, a esta visual, con el tornillo de basculamiento la vamos a bajar y vamos digamos, a visar las dos reglas con las lecturas correctas. De esa forma, nosotros vamos a poder corregir las lecturas, imponemos una lectura corregida, y aquí digo bajo porque es el ejemplo, pero podría ser que esto lo tenga que subir porque la visual me da por aquí abajo, entonces lo tendría que subir. En ese caso el E sería negativo, el error sería negativo. Y lo que me va a quedar desajustado, digamos, en este caso, va a ser la burbuja digamos así, de la línea de colimación, digamos. Esta burbuja, vuelvo un poquito para atrás, esta burbuja sería la que tengo que corregir por medio del tornillo de ajuste que aquí, bueno, aquí no está graficado, pero por medio del tornillo de ajuste, o sea, actúo sobre el tornillo de basculamiento por medio del tornillo de ajuste, tengo que volver a ajustar la horizontal, digamos así, del nivel de anteojo. Bueno, por otro lado, yendo a lo que es la parte de la nivelación, o sea, en un esquema de medición, nosotros tenemos que ir desde el punto A hacia el punto B, y vamos a intercalar estaciones, como ya vimos, vamos a intercalar estaciones, la estación 1 entre el punto A y el punto X, hacemos la medición hacia el punto A, hacemos la medición hacia el punto B, esos valores ya nos van a servir para la planilla. Luego movemos, noten aquí, primero se movió la regla, después muevo el equipo a la estación 2, la regla queda en el punto X, luego muevo la regla de hacer la lectura en el punto X, la segunda lectura en el punto X, muevo la regla al punto Y, dejando la regla en el punto I, muevo nuevamente el altímetro de la estación 3, hago la segunda medición sobre I, muevo la regla al punto B y hago la última medición al punto B. Allí vemos que si nosotros tenemos que el delta H es, digamos así, la segunda lectura es menor, la segunda lectura es menor, vamos a estar en ascenso. Y cuando la segunda lectura es mayor, vamos a estar en descenso viendo la pendiente del terreno. Aquí vemos dos cosas. El sentido de avance es así claramente, desde A hacia B, con estas escalones, primero muevo la regla, luego la estación y así sucesivamente. Y aquí vamos a llamar lectura en retroceso, justamente en retroceso, en el sentido opuesto al avance, y, digamos, lectura en avance a la lectura A, en avance, perdón, aquí en avance sería esta lectura, la 0,7. Ahí no lo tengan en cuenta, esta lectura viene aquí. Esta lectura que dice aquí en avance o A, es la lectura en retroceso desde la estación 2. Entonces, este es el valor R en retroceso y este es el valor A en avance. No consideren aquí, esto está mal, la lectura A es esta. Entonces, ahora vamos a ir a la planilla de campo. Esta es la planilla que ustedes tienen que desarrollar. Noten, aquí están las estaciones, aquí van a estar los puntos, todos los puntos sobre las lecturas que vamos a hacer. Aquí las lecturas R o en retroceso, las lecturas A o en avance, el desnivel R-A en metros y las alturas. La casilla pintada, tenemos que tener la altura, básicamente tenemos que tener el dato del punto A, el nivel del punto A. Y como dijimos, también vamos a necesitar una planilla de vuelta
debido a que necesitamos tener valor de, digamos, de contrastación para poder conocer cuál es el error, digamos así, de nuestra nivelación. Entonces, al hacer la ida y vuelta, que pueden ser por el mismo camino, por caminos distintos, eso ya depende mucho del objetivo de nuestra nivelación, pero siempre tenemos que retornar al mismo punto. Entonces ahí vamos a tener, retornando al mismo punto, vamos a tener el salida en A, por ejemplo, y la llegada en B, y luego nuevamente la llegada en el punto A. Vamos a verlo mejor aquí, debido a que aquí ya hemos puesto los números, digamos, de las lecturas. Noten, esta era la lectura A, y esta, perdón, R, y esta era la lectura A. ¿En dónde? Desde la estación 1 hacia el punto A era en retroceso y hacia el punto X en avance. Noten que el punto X va a tener otra lectura acá, pero no va a ser en avance, va a ser en retroceso desde la estación 2. El punto X va a ser en retroceso y el punto Y va a ser el avance de la estación 2. Bueno, hacemos digamos así, las operaciones cruzadas. El R menos A es cruzado, este R menos este A me da este resultado y así sucesivamente. Una comprobación es acumular todos los retrocesos, todos los avances y hacer la diferencia. Esta diferencia me tiene que dar esta misma, que es el desnivel. Digamos. Son dos caminos distintos y es una forma de controlar. Noten, aquí está el resumen de la nivelación en corte y aquí estaría el método del rodeo de ida y vuelta. Aquí tenemos la estación 1, digamos, en ida, y aquí tendríamos la estación 1 en vuelta. El punto X en ida, el punto X en vuelta. No necesariamente tienen que ser los mismos. Luego las alturas, voy acumulando el desnivel a las alturas y me van dando los desniveles, digamos así, de cada uno, perdón, las alturas de cada uno de los puntos en base a los desniveles. Si vemos ahora la planilla de vuelta, en la planilla de vuelta notemos que tenemos una pequeña diferencia entre la planilla de ida. Es decir, el desnivel AB o BA es exactamente el mismo, independientemente de cuál sea el sentido. Aquí nos da 5 metros, 593 y aquí nos da en negativo, porque vamos, digamos, desde un punto más alto hacia un punto más bajo, y aquí en positivo 5 metros, 90. Independientemente del signo, la magnitud tiene que ser la misma. Claramente no es la misma. Allí vamos a, haciendo la diferencia de estos dos en la planilla que sigue, vamos a obtener el delta H1, vamos a obtener entre las diferentes, digamos, entre el delta H en la primera planilla y el delta H de la primera planilla, básicamente es 5,90 y 5,903, el delta H1 y el delta H en vuelta, o sea, en ida y en vuelta entre A y B. Esa es la lectura correcta. Entre A y B, este es el desnivel en ida, y entre A y B, este es el desnivel en vuelta. Vemos que hay una diferencia. ¿Cuánto es la diferencia? 3 milímetros. Esos 3 milímetros nosotros vamos a imponer una tolerancia de 10 milímetros por kilómetro. Esto, según Prior, nos aconseja entre más o menos 12 y 15 milímetros el kilómetro por esta fórmula que básicamente asigna una constante a la raíz cuadrada de K, siendo K toda la distancia total de la nivelación, en la cual en algún momento nosotros tenemos que registrar lo que es los avances, tanto entre miras como entre estaciones, para justamente hacer el punto medio entre los dos puntos de nivelación, es decir, que la estación esté en el punto medio. Bueno, estamos dentro de la tolerancia, con lo cual también podemos calcular o definir las tolerancias para pendientes abruptas cambiando el M. Aquí podemos estar entre 24 y 30 milímetros. Y luego la compensación, digamos, de la nivelación la vamos a hacer como, digamos, proporcional a la distancia nivelada. Entonces vamos a tener tres compensaciones.
un lado fue 110 metros, el otro 230 y el otro 20. Si nosotros al error con la proporción nos va a dar lo que tenemos que ajustar en cada uno de los lados. Entonces en uno nos da aproximadamente 1 milímetro, en otro 2 milímetros y en el otro lo vamos a despreciar porque es muy pequeño, con lo cual luego en esta planilla agregamos la compensación a esta cota o a este desnivel y calculamos las cotas. Aquí, digamos, como presunción, decimos de que el procedimiento asume que los errores se cometen en las lecturas de ida. Por eso calculamos o hacemos las correcciones sobre la planilla de ida y no sobre la planilla de vuelta. Notemos ahora que la diferencia nos queda en la planilla de ida igual, o el desnivel igual que en la planilla de vuelta. Todas las alturas compensadas, con lo cual básicamente hemos hecho una compensación proporcional a la distancia nivelada en cada uno de los puntos, digamos, a X, XY y B. De este modo, digamos, el ajuste distribuye en forma proporcional y luego obtiene las alturas compensadas. Bueno, con esta planilla, digamos así, o con todo esto, es lo que vamos a salir a campaña, con lo cual es muy importante que ustedes repasen y revisen todo lo de este método, ya que esto es lo que directamente vamos a aplicar en campaña. Independientemente de los números, les recomiendo que las revisen varias veces, que lo lleven a la carpeta y luego, digamos, complementado con la guía de campaña, van a poder hacer las mediciones correctas. Bueno, así hemos visto en detalle la nivelación geométrica. En próxima parte vamos a ver lo que es la nivelación trigonométrica y también la taquimétrica. Nos vemos y hasta luego.